Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede. Nosotros queremos felicitarles por usted haber apartado este espacio esta noche, donde vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para muchas personas desconocido. Y es que usted sabe, este espacio todos los martes de 7 a 8 estamos aquí en este programa que es educativo, anclado en los principios que marcan la Constitución Federal, nuestra forma republicana de gobierno y cómo nosotros cumplir con la responsabilidad ciudadana en pro de la democracia. Así que aquellos que se están conectando ahora por el Facebook en vivo, qué bueno que estás con nosotros, los que siempre nos sintoniza, agradecemos su fidelidad, pero queremos que ahora saques este momento para compartir este programa con otras personas. Es sumamente importante lo que vamos a estar hablando. Imagínese usted, ¿sabe por qué se estableció la práctica del aborto voluntario inicialmente en Estados Unidos? Ese silencio me dice que usted no lo sabe, pero de eso vamos a estar hablando esta noche. ¿Sabías que mientras más meses tenga el bebé en gestación, mayor es el costo de terminar con su vida mediante un aborto voluntario? Ese silencio me demuestra que he captado tu atención y que quieres conocer del tema. Es un tema difícil de hablar, pero necesario conocer. Y para obtener respuestas a estas y otras interrogantes, nos acompaña hoy el licenciado David Ramos Pagán de Alliance Defending Freedom. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas bendiciones para todos los que nos escuchan en esta noche. Y también me acompaña la licenciada Alexandra Córdoba Vázquez de Reivindicando el Feminismo. Saludos, buenas noches nuevamente. De forma consecutiva, aquí estamos hablando de este tema y la conversación de esta noche va a dejar mucho de qué hablar. Ve, yo me estoy hasta acostumbrando, yo no sé usted, pero bueno, ahí va. Pero además, como de costumbre, está con nosotros alguien muy importante, nuestro técnico y programador, Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciado, y bienvenidos nuevamente a los licenciados que nos acompañan esta noche y a todo aquel que se está conectando nuevamente a Puerto Rico se puede. Qué bueno, ¿verdad? Hoy quiero que consideremos una cita de un economista muy conocido en Estados Unidos. Él es Thomas Sowell, tiene 92 años de edad, es una persona de impacto aún en nuestros días. Quiero hablarte un poquito de él antes de considerar la cita. Y dice así: nació en Carolina del Norte en el 1930 y creció en Harlem, Nueva York. Debido a problemas financieros y al deterioro de las condiciones de su hogar, abandonó la escuela secundaria y sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Es decir, que puedes tener una niñez difícil, pero eso no implica el destino de tu vida ni tampoco la posibilidad de tú tener éxito. En el 1958 se graduó de la Universidad de Harvard en Economía con honores magna cum laude. Sí, el que se salió de la escuela después tenía, ¿verdad?, esos honores, altos honores. Obtuvo una maestría de la Universidad de Colombia en el 59, en el 68 su doctorado en Economía de la Universidad de Chicago. Esa formación ha hecho que él pueda desempeñarse en las facultades de varias universidades, incluidas la Universidad de Cornell y la de California en Los Ángeles. También ha trabajado para think tanks como el Orven Institute desde 1980. Ha trabajado en el Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Escribe desde una perspectiva conservadora libertaria. Sowell ha escrito más de 30 libros, varios de los cuales han sido reimpresos en diversas antologías. Recibió la National Humanities Medal en el año 2002 por su trabajo académico incorporando historia, economía y ciencias políticas. Y si usted es un conservador en el aspecto económico, esta es una persona que usted debe conocer, ¿verdad? Su obra, sus principios, no solamente para usted educarse, sino para ponerlos en práctica. Y esta es la cita: si nos convertimos en un pueblo que renuncia a nuestro dinero y a nuestra libertad a cambio de retórica y promesas, nada podrá salvarnos. Te lo voy a repetir. Si nos convertimos en un pueblo que renuncia a su dinero y a su libertad
a cambio de retórica y promesas, nada podrá salvarnos. Luis Omar, ¿qué dices? Me parece muy interesante esta cita porque en los tiempos recientes, con todo lo que se ha vivido, se ha visto claramente que el objetivo de muchos gobiernos es ir tras primeramente el dinero y sobre las libertades que ya tiene la gente, que muchos de ellos pues no conocen o no conocían hasta que llegó este programa. Y una vez se pierde eso, realmente ya alcanzaron sus objetivos y no hay manera de que se pueda volver a alcanzar algo que se perdió por desconocimiento y por una ignorancia que no debe existir. Muchas gracias. Licenciado Ramos. Bueno, yo entiendo que nosotros como ciudadanos no debemos ser tan fácil en permitir que nos quiten nuestro dinero o entregar voluntariamente nuestro dinero y nuestras libertades a personas que hablen bonito, que vienen con mucha retórica, con muchas promesas y que no cumplen. Debemos de poner a estas personas a los cuales estamos consintiendo a gobernar sobre nosotros a un estándar alto. ¿Por qué? Porque nuestras libertades están en juego. Y una vez confiamos en esas promesas, que muchas veces son promesas huecas, vamos a ceder nuestros derechos, unas libertades que posteriormente las vamos a perder por completo. Eso es lo que yo entiendo. Licenciada Córdoba. Yo considero que esto que estamos viviendo con la pandemia, la nueva viruela del mono, las vacunas, la imposición obligatoria de la vacuna, los toques de queda de forma ilegal, esto debe darnos la alerta de que realmente la pregunta es, ¿al gobierno le importan sus ciudadanas y sus ciudadanos? Tenemos que tener eso bien presente para las próximas elecciones y alejarnos del fanatismo y el favoritismo y votar por personas que vayan a manejar este gobierno conforme al derecho y sobre todas las cosas bajo la ley del Señor. Muy bien. Muy bien dicho. Una de las cosas que yo pienso cuando leo esta cita es que hay distintas maneras de uno renunciar a algo que le pertenece. Cada vez que tú decides que no vas a salir a votar y que tampoco te vas a dar la oportunidad de conocer a los candidatos, tú estás renunciando a tu dinero. ¿Por qué? Porque cuando estas personas se sientan en la Asamblea Legislativa, ellos no te van a llamar a ti para pedirte permiso e imponernos mayores contribuciones. Así que nosotros estamos trabajando, pero mire, ellos están metiendo las manos en nuestros bolsillos y entonces ahora de momento usted dice, bueno, más vale que yo me active para las próximas elecciones. Eso por un lado. Y por otro, renunciar a la libertad también es cada vez que nosotros decimos, ¿y qué el gobierno está diciendo? Yo puedo hacer esto o aquello, más allá de lo que es la comisión de un delito, ¿verdad? Porque nosotros decidimos, por ejemplo, apropiarnos de dinero que no es de nosotros, agredir a una persona, maltratarla, que de por sí deberíamos esperar que el gobierno a través de la policía interviniera con nosotros para mantener el cuidado de la persona que está siendo maltratada en ese momento. Pues cada vez, si es para cosas del diario, ¿puedo ir a la iglesia o no puedo ir? ¿Puedo adorar o no puedo adorar? ¿Puedo hablar aquí o no puedo hablar aquí? Cuando estoy en mis tiempos libres, no estoy afectando a nadie, ¿verdad? Y no estoy haciendo un uso indebido del espacio público que estoy ocupando. También ahí estamos nosotros renunciando a nuestra libertad y me impresiona. Sobel dice, una vez nosotros hacemos eso, no vamos a poder recuperarla. Así que este es el tiempo y por eso es que tú estás conectado ahora a Puerto Rico Se Puede para aprender y ejercitar debidamente tus responsabilidades ciudadanas junto con tus libertades y derechos. Ahora bien, quiero recomendarles ver el programa de la semana pasada. Nosotros estuvimos aquí hablando sobre el movimiento feminista antes, durante y post la revocación del caso de Roe versus Wade. Es decir, tras el Tribunal Supremo Federal corregir el horror de haber impuesto un derecho que no surgía del texto de la Constitución y tampoco era la herencia histórica o de las costumbres de los Estados Unidos, y es cuando hablaban del derecho fundamental al aborto que surgía de la 14ª enmienda del derecho a la intimidad, algo que
básicamente en arroz y habichuelas se inventaron porque no existía. Y es que una de las cosas que quiero repasar contigo es que el gobierno federal es de poderes limitados. Los asuntos de los derechos del individuo y de la familia, desde el origen, fueron retenidos por los estados como soberanos. No delegaron los estados el derecho de disponer cómo se daban las relaciones entre sus ciudadanos al gobierno federal. La Declaración de la Independencia parte de unos derechos inalienables concedidos por un Dios creador que el gobierno federal está obligado a proteger y garantizar, es decir, que no nos podemos olvidar del Dios creador. En el caso de Puerto Rico, nuestra Constitución, que es de factura más ancha, en el 1952, acabamos de ayer celebrar 70 años de esa Constitución, reconoce el derecho a la vida del ser humano desde su concepción y se limita a imponer como castigo la pena de muerte aún al asesino. De hecho, quiero citar una expresión de uno de los padres de la Constitución de Puerto Rico, cuando estaban considerando si iban a incluir el derecho a la vida y a quién se refería. Dice, si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que sin haber nacido, por estar en el vientre materno, tienen derechos que hay que reconocerles en todas las constituciones del mundo. Yo se lo había mencionado que nosotros, a diferencia de la Constitución Federal que habla de que ninguna persona se le puede privar del derecho a la vida sin el debido proceso de ley, en el caso de Puerto Rico, nosotros decimos que el derecho a la vida lo tiene todo ser humano. Y fíjese que la explicación es que estábamos hablando de las personas o de los seres humanos desde que son concebidos en el vientre de su mamá hasta su muerte natural. A la fecha de la decisión de Roe vs. Wade en 1973, quiero que sepas que 46 estados de los 50 que comprenden la nación de Estados Unidos penalizaban la práctica del aborto voluntario o por demanda, al igual que en Puerto Rico se hizo hasta ese momento. Revertir Roe vs. Wade implica rescindir o declarar nulo un contrato y por ende el Estado de Derecho regresa a donde estaba. Solo que 63 millones de personas en Estados Unidos y sus territorios no existen a causa del aborto por demanda. Una de las preguntas a hacerse es, si bien para muchas familias y particularmente para mujeres, el haber dado a muerte a sus hijos les ha causado un daño terrible, ¿habrá alguien que haya sacado partido a esos 63 millones de muertos? Vuelvo y te repito. ¿Habrá alguien que se ha beneficiado de la pérdida de estos 63 millones de personas? Así que vamos a empezar ahora a hablar con nuestros invitados de esta noche. Aproveche y comparta esta transmisión, que esto ahora es que se va a poner en caliente. Lo que dije fue un repasito para establecer plataforma, pero vamos a empezar con la licenciada Córdoba Vázquez. ¿De dónde surge la idea o noción de que el aborto es necesario para la mujer en Estados Unidos y dónde se ubicaron las primeras clínicas de aborto? Yo creo que tenemos que comenzar la conversación del aborto en Estados Unidos con Margaret Sanger. En el programa pasado yo les mencioné sobre esta señora que es la creadora y fundadora de las clínicas Planned Parenthood, que es la clínica que más provee abortos en Estados Unidos. Y me gustaría hablarles un poco de quién es esta señora y por qué es tan relevante y pertinente hablar de ella en estos momentos. Ella fue una enfermera que trabajaba con todo lo relacionado a la salud sexual femenina, trabajaba con mujeres embarazadas, con mujeres que querían abortar o que tenían pérdidas gestacionales. En el 1873 en Estados Unidos se pasaron unas leyes que se conocen como las leyes de Comstock, donde se prohibía el transporte de información mediante correo postal de cualquier cosa que estuviese relacionada con los métodos anticonceptivos y con los servicios del aborto o con información relacionada con ese tema. En el 1914, Sanger fue acusada de haber violado esta ley porque ella, a través de unos boletines y unos magazines feministas, compartía este tipo de información para que las mujeres tuviesen conocimiento de que si estaban esperando, estaban teniendo un embarazo inesperado,
no le voy a llamar indeseado porque no creo que ningún ser humano es indeseado, podían terminarlo para que pudiesen continuar con sus vidas. En el 1916, hace más de 100 años, se abrió la primera clínica de Planned Parenthood de aborto en Brooklyn, New York. Esta clínica estuvo abierta unos cuantos días y luego fue cerrada porque fue una clínica que se abrió de forma clandestina e ilegal. Entonces, Margaret Sanger es la fundadora de la Liga Americana para el Control de la Natalidad, que luego pasa a ser lo que se conoce actualmente como Planned Parenthood, con el propósito de conseguir que el público general estuviese informado de estos temas. Entonces, ella comenzó a utilizar y a solicitar permisos para reducir, escucha bien lo que le voy a decir, poder dar información sobre el aborto para reducir la cantidad de personas que nacían con enfermedades y o defectos congénitos. Y además, llegó a estar a favor de que se esterilizaran personas con problemas de salud mental. Imagínese eso, que porque usted tenga una condición de salud mental se le tenga que esterilizar. Pues así pensaba esta señora, la fundadora de la meca de los abortos en Estados Unidos. Ahora bien, el ala liberal del movimiento eugenésico, le voy a explicar lo que es la eugenesia, ya que es un término que va a escuchar mucho en este programa. La eugenesia es el estudio y la aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Con gran probabilidad he escuchado este término anteriormente, ya que es harto conocido que en el Holocausto, Hitler, mediante la eugenesia, buscaba erradicar la población y la raza judía y se llevó a más de 6 millones de personas. Pues lo mismo ocurre con el aborto. Así que la eugenesia busca que nazcan personas más sanas e inteligentes y más aptas para mejorar la raza. Por lo tanto, una persona con una enfermedad de salud mental daña la raza y hay que eliminarla. Son considerados individuos que tienen unos defectos genéticos que hay que erradicar. Así que el movimiento eugenésico de Estados Unidos tenía un objetivo que era controlar la población y la forma era la planificación familiar. Actualmente escuchamos planificación familiar y lamentablemente se piensa que eso es igual a aborto, cuando actualmente, y si analizamos ese término, no lo es. Disculpa un momento, licenciada, sí, porque eso que estás señalando es bien importante. Dijiste que cuando estaban pensando en eugenesia y cuando estaban pensando en aborto, estaban pensando en control de la natalidad de las personas con salud de enfermedades mentales y con cualquier otra enfermedad que pudiese afectar la población. Empezó de esta forma, luego es que llega a la raza, bien importante. Luego, siempre, esta información que yo estoy compartiéndole con ustedes está bien accesible e incluso la pueden encontrar en la propia página de Planned Parenthood. Actualmente hay discrepancias en cuanto a qué específicamente Margaret Sanger apoyaba, porque había un ala del movimiento eugenésico que quería que una parte de la población se reprodujera porque eran personas aptas, pero había otras que consideraban que las personas con defectos tenían que ser eutanizadas. Y Margaret Sanger estaba involucrada en eso. Ella formó parte de estos clubes y se relacionó mucho y fue parte de los clubes del Ku Klux Klan con las mujeres, y ella solicitaba información para ver cuáles eran las necesidades de las mujeres blancas y eran exterminar las mujeres negras, y si se extermina la mujer negra no hay población de personas. Ella Dios mío, yo no estaría aquí, ¿verdad? No, y lo más interesante es que en el 1927 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Buck v. Bell, donde resolvió que los estados podían esterilizar por la fuerza a las personas sin consentimiento y en muchas ocasiones sin su conocimiento, y Margaret Sanger avaló esa decisión del Tribunal Supremo. Es decir, que en el caso de, dice personas, no sé si incluía tanto a varones como a mujeres en ese momento, está diciendo que ausente un consentimiento informado porque necesariamente ellos no iban a saber ni siquiera a lo que se estaban sometiendo. Mencionó usted que la primera clínica, aunque la cerraron básicamente casi de inmediato, unos días después, estaba en Brooklyn, y el licenciado David Ramos
Él es de Brooklyn, Sí. de Brooklyn, Nueva York. Así que en un tiempo inmediato después Sí. él estaba Sí. allá. Qué bueno que cerraron, ¿verdad? No Bueno. dejaron. Gracias a Dios y todas las que van próximamente a cerrar aquí Amén. y en Estados Unidos. También quiero compartir con ustedes, es un tema aparte, pero Margaret Sanger fue bastante promotora de esto y son los medicamentos anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas. Yo quiero que usted sepa que el Planned Parenthood donó mucho dinero para que se hicieran estas investigaciones y aquí en Puerto Rico, por si usted no lo sabía, en el 1956 se llevó a cabo el primer ensayo médico a gran escala en las mujeres puertorriqueñas, dosis de anticonceptivos que tenían más del 20 veces la cantidad que tiene una pastilla anticonceptiva hoy. Mujeres quedaron infértiles de por vida, fueron esterilizadas muchas mujeres sin saber. Y entonces, actualmente, aproximadamente hay 159 afiliados que operan más de 600 centros en Estados Unidos de Planned Parenthood. Y esta información usted la puede buscar. Planned Parenthood recibe ingresos anuales de más de $300 millones y hace más de 300,000 abortos anuales. Ujú. $300 millones abortando nada más, Anuales. anuales. Y son Tremendo 300,000, negocio. así que es como 1 millón por persona abortada. Así Ese es es, tu promedio. así es. Vaya sumando y restando, porque hoy estamos hablando de la industria del aborto. Licenciado Ramos Pagán, cuando hablamos de su comparecencia al programa de hoy, tras escuchar el anterior, ¿verdad? Usted estaba en línea Eso es el así. martes pasado, me expresó que era necesario considerar la industria del aborto. ¿A qué se refiere? Bueno, hay que tomar ciertas cosas que dieron origen a lo que conocemos hoy día como el negocio del aborto, y gracias a Dios, pues, que llegó esta decisión del Tribunal Supremo que prácticamente, bueno, que lo eliminó como un derecho fundamental contenido en la Constitución Federal. Hay que entender qué fue lo que pasó, ciertos eventos históricos para que se llegase a lo que conocíamos hasta unos años atrás del negocio del aborto. Y es un negocio, como ya escuchamos los números, los millones de dólares que hay envueltos. Ahora, ¿cómo llegó a eso? Porque eso no se dio en el vacío. Y todo giró alrededor de lo que se conoció como la revolución, o sea, el comienzo de la revolución sexual. Ahora, ¿cómo llegó eso a Estados Unidos? A través de un doctor, un científico, cuyo nombre era Alfred Kinsey, que Bueno, se le conoció. era un zoólogo. Era un zoólogo. Quiero, sí. ¿verdad? Que cuando dices doctor, no lo digo porque como ya yo lo conozco, a lo mejor Sí. alguien puede escuchar y de momento pensamos en un doctor que trata a personas, pero es un zoólogo. Para el que no esté familiarizado con el término, se tiene que ver con el zoológico. Así que, ¿verdad? Claro. El zoólogo estudiaba los animales. Así Sí. que es un doctor en los animales. Correcto, esa era su especialidad, no los seres humanos, sino los animales, un zoólogo. Y él recibió unos fondos del Instituto de los Rockefeller para él hacer ciertas investigaciones con relación al comportamiento sexual. Y comenzó en la universidad donde él trabajaba, que era la Universidad de Indiana, y comenzó con sus estudiantes. Muchos de ellos todavía no habían alcanzado la mayoría. Y involucró hasta a su esposa en ciertas investigaciones sexuales donde salían a los campos y comenzó a experimentar la sexualidad al campo abierto, desnudo, todo tipo de acto sexual, aún envolviendo a su esposa con los estudiantes. Otras investigaciones que él hizo y realizó fue entrevistando, aparte de los estudiantes universitarios, a convictos sexuales, incluyendo a pedófilos y a prostitutas. Todo los envolvió para él seguir con sus investigaciones sexuales. Ahora, todo esto le ayudó a que en el 1948 escribiera el libro El comportamiento sexual del varón. Este libro fue lo que hoy se llamaría un bestseller, un libro que se vendió
por todos los Estados Unidos y fue bien aceptado, mayormente en la gente joven, por la curiosidad que tenían en la sexualidad. Y vinieron, dentro de ese grupo, hubo un joven que le interesó tanto y se dio cuenta que en la sexualidad había un mercado que explotar. Y ese joven se llamaba Hugh Hefner, que todo el mundo sabe. Me imagino que la gran mayoría de las personas sabe quién fue Hugh Hefner, que fue el dueño de la empresa de las revistas Playboy, o sea que con la pornografía. Y esto causó, y él ayudó a reventar, a explotar ese mercado de lo que era la sexualidad recreativa. Y la sexualidad recreativa trae sus consecuencias y son... Bueno, te voy a decir, una de las cosas que me impacta de Kinsey, Ajá. número uno es que cuando él usa a los convictos, Ajá. él alquiló orfelinatos, donde habían niños que eran Eso, desde ¿verdad? semanas de nacido Sí. para hacer estos experimentos. Cuando vas a ese libro de la conducta sexual del hombre, te vas a encontrar con unas tablas donde se Ajá. registra que ellos identificaban como gratificación sexual Exacto. de los menores, si vomitaba, si viraba los ojos, si temblaba. Obviamente Eso es un así. niño o una niña no tiene desarrollado su sistema. Ajá. Entonces, basado en todo eso, es que empiezan a flexibilizarse las sanciones penales relacionadas a delitos sexuales. Correcto. Esa es una de las cosas por las que se usa. Y Kinsey decía que no hay acto sexual prohibido, sino el que no se hace. Correcto. Eso es una de las citas que Sí. quería, Y ¿verdad? entonces, y ya que mencionaste ese punto, uno de los experimentos que él hizo con un señor que había sido convicto por la pedofilia, lo usó en una investigación donde lo unió con un bebé de apenas meses de nacido para ver cómo era la interacción entre ellos dos. Claro, eso era como soltar un lobo como un depredador a una ovejita. Ya cometió unas cosas horribles que ni voy a mencionar aquí en este programa, porque a la verdad que no hay palabra para describir las atrocidades que ese hombre que se le conoció como el señor X y que Alfred Kinsey haya permitido eso, pero estamos hablando de una persona, un Alfred Kinsey, que era un depravado. Y según los apuntes de Alfred Kinsey, él dice, mira, aunque el niño gritó, aunque el niño se quejó de dolor, aunque el niño lloró, aunque se retorció, esa era su forma de expresar su orgasmo. Un bebé de meses de nacido. ¿Y cómo ligamos eso acá al aborto? Ok. Una vez, cuando llegamos, ya que Hugh Hefner empieza a echar adelante su negocio de la pornografía a través de las revistas Playboy y otros más que lo siguieron, pues eso trajo a consecuencia muchos embarazos no esperados. Pero nosotros sabemos que era de esperarse porque una cosa es posible que llegara a eso, a que la mujer saliera embarazada. Ahora, Hugh Hefner fue uno de los aportadores para que se legitimara el negocio de los abortos. Él contribuyó millones de dólares, ayudó, proveyó hasta los abogados para que se llegara a cabo a lo que se conoció hasta los otros días, que era el negocio multimillonario del aborto. O sea, que estamos hablando de un negocio Ajá. que si no tenía un método de poderse mantener, estamos hablando de la revolución sexual, ¿verdad? La revolución Alejandra, sexual. la revolución sexual femenina. Exacto. Que nos dice, pues nosotros podemos hacer lo mismo que hacen los varones, Claro. no quedarnos con un embarazo, por lo tanto necesitamos algo que en aquel tiempo no había tanto acceso a los anticonceptivos, esa es la realidad para esa época. Claro. Así que, ¿de qué otra manera
que no sea entonces establecer una estructura. Ahora bien, licenciada Córdoba Vázquez, como mujer usted promueve, ¿verdad?, restaurar el feminismo a su concepto puro de igualdad de oportunidades, empleo, espacio y aprecio por las féminas. ¿Qué le preocupa con relación a la criatura o ser humano que se desprende del vientre materno si con ese acto cesa de existir? Como feminista, ¿verdad? Ahora ligándolo un poco también a lo que el licenciado Ramos Pagán trae. Dice, bueno, tenemos la personalidad de Kinsey, tenemos la industria de la pornografía, paralelo a eso tenemos el aborto, que ahora vemos que no necesariamente entonces era promovido exclusivamente por las mujeres, sino que tengo aquí a un patriarca, ¿verdad? A un machista diciendo, ¿verdad? Diciendo efectivamente es importante yo invertir en este movimiento feminista para que se apruebe. Escuchen, mujeres, lo que está diciendo la licenciada, escuchen el empoderamiento femenino, sí, escuchen bien. Para que se pueda continuar con esta práctica que en realidad me es conveniente porque seguimos explotando a las mujeres. Y ellas sigan, ¿verdad?, creyendo que efectivamente son como los hombres sin serlo, pero ahora yo estoy añadiendo algo y es, ¿por qué nosotras como mujeres, si eso es así, si nos empoderaron, si nos dieron la capacidad de nosotros expresar nuestra sexualidad libremente y podemos ahora decidir si tenemos o si no tenemos el bebé, ¿qué le preocupa a usted como feminista si ese ser humano, al desprenderlo, ¿verdad?, del vientre materno por vía de la práctica del aborto, deja de existir y no hay relación con la mujer? Pues aquí viene una segunda explotación y es la explotación del cuerpo del bebé, del feto. El aborto trae consigo el tráfico de órganos, de células y de tejidos fetales que generan una industria millonaria en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y con eso nosotros pausamos y regresamos en breve con Puerto Rico se puede. Estamos de regreso con su programa Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando de temas difíciles, estamos hablando de la industria del aborto. Hemos hecho un recorrido en el primer segmento un poco de parte de la historia de cómo se establece esta práctica o quiénes son sus promotores o podríamos decir figuras sumamente importantes a la hora de establecer esta práctica. Y hemos hablado de eugenesia, hemos hablado de control de población, hemos hablado de pornografía, hemos hablado de una liberación sexual dirigida a explotar a las mujeres. Y antes de darle la oportunidad a la licenciada Córdoba que pueda desarrollar su pensamiento con relación a si uno debe preocuparse por la criatura que es desprendida del seno materno con esta práctica del aborto. Estamos hablando del aborto en demanda, ¿verdad? Porque sí, uno debe tener una preocupación. ¿Y por qué uno se preocuparía? Quiero saludar a todas las personas que están en sintonía con su programa Puerto Rico se puede y aquellos que están también conectados en vivo por Facebook. Mire, ahí está María Rodríguez, Lilian Ramírez, Evelyn Piñero, Carmen Agosto, Naisa Díaz, bendiciones. Nos dice Carmen Agosto sobre Sanger, esa señora era una comunista, una clasista y una racista. Pues mira, diste en el clavo, así mismo era. Brenda Liz Irene, bendecida tú también. Harold O'Neill desde Mayagüez, hace un tiempito que no coincidíamos. Qué bueno que te conectas otra vez con nosotros, te extrañábamos. Está también Wanda Colón, nos dice gracias por este programa. Está Bimari Massa y nos dice gracias por educarnos. Y tengo a varias personas que también las veo en sintonía por los números, pero no veo su comentario. Si me está diciendo, ¿verdad? Si se está uniendo y me está diciendo algo. No los veo, pero de todas maneras, quédese con nosotros y aproveche y comparta este programa, licenciada Córdoba. Yo quiero compartirles lo que Planned Parenthood, y esto a mí me ocasiona mucha consternación porque no lo escuchamos, pero yo se lo voy a compartir y esto no es información que yo me estoy inventando, esto usted puede buscarlo en internet. En el 2015, el Center for Medical Progress, eso es una organización antiaborto, publicó unos videos de
unas cenas, unos almuerzos con mujeres y personas que trabajaban en Planned Parenthood. Licenciada, si me disculpe, ¿podés poner el enlace para por beneficio favor. de los que están conectados? Lo vamos a poner dentro de la transmisión en vivo para que usted pueda tener acceso a ese material. Sí, continuamos. Se hicieron pasar por investigadores de unas facilidades de biotecnología para ver cómo era el proceso de comprar, escuche bien, comprar órganos, tejidos, células y partes del cuerpo de un bebé abortado. Por favor, repita eso, licenciada. Vender órganos, tejidos, células y partes del cuerpo de los bebés. Planned Parenthood. $50, 75, $100, el cuerpo completo $300. Lo puede ver en el video que le compartimos. ¿Cuáles son los propósitos? Se desconocen. La propia persona que fue entrevistada decía que habían personas interesadas en el corazón, en el cerebro, porque hacían harvesting de esos órganos, especialmente el hígado, porque se puede regenerar para hacer trasplantes. E incluso ella admitió que se utiliza la práctica del partial birth abortion. Eso es un tipo de aborto que está prohibido en Estados Unidos, donde hay un parto parcial y luego con unas tijeras que se insertan en la vagina de la mujer se corta el cuello del bebé. Y de esa forma se pueden obtener los órganos y el cuerpo completo e intacto para la venta. Wow. Quiero que sepa que en Estados Unidos es ilegal la venta y la compraventa y el tráfico de órganos, pero también es ilegal vender o comprar partes de un bebé que ha sido abortado, y eso tiene una pena que puede conllevar hasta 10 años de cárcel y o $500,000 de multa. Así que estamos hablando aquí de un delito serio y grave y que Planned Parenthood públicamente ha admitido que lo ha cometido. Además, quiero hablarle un poco de todas las cosas que pueden hacer con esos bebés que son abortados, porque quizás usted tenga en su casa productos que contengan células fetales y no lo sepa. Licenciada, antes de hablar de esos productos, esa práctica y esa entrevista se está dando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Esa es la entrevista con la doctora Débora Nucatola Lunch Así del es. 2014. Usted lo tiene en el enlace. Y lo menciono, quise hacer el énfasis para que usted sepa que aunque esto suena que en Ucrania se hacía ya hace 10 años atrás, en Estados Unidos también se está practicando hace ya más de 8 años. Una de las formas de obtener tejido fetal, es decir, células madres inmaduras, es que mientras se le va a hacer el aborto a la mujer, la van a esterilizar. Se le hace una histerectomía, se le retira el útero completo con el embrión y el feto dentro del útero para entonces así poder utilizarlo para investigaciones y tratamientos médicos. Se hacen biopsias para crear bancos de células. Se utilizan los cuerpos de los bebés para hacer bancos de partes fetales que las grandes compañías pueden comprar. Se utilizan los fetos para curar heridas agudas y crónicas. Se hacen injertos de piel, personas que hayan sufrido quemaduras. Se utilizan en los productos cremas para problemas dermatológicos. Una crema que usted puede tener en su casa para curar o sanar cualquier tipo de condición en la piel, puede que se haya manufacturado o se haya experimentado con tejido y órganos fetales. Los productos cosméticos, productos que no son veganos, que dicen que no están experimentados en animales, son en muchas ocasiones experimentados en la piel de los bebés abortados. Hay una sustancia que se conoce como el Processed Skin Cell Proteins, PSP. Es una sustancia que se utiliza en cremas donde se obtienen los fibroblastos fetales y así se pueden elaborar cremas para el antienvejecimiento. Se utilizan para hacer serums, hidrogeles, cremas en los ojos. Todas estas grandes compañías utilizan estos productos. También se utilizan para medicamentos para trastornos inmunológicos, metabólicos, problemas neurológicos e incluso reconstrucciones vaginales. Se utiliza tejido fetal. Se utilizan células troncales de fetos de entre 5 y 8 semanas procedentes de abortos para tratar el VIH-Sida, esclerosis múltiple, diabetes, cáncer, Parkinson. E incluso le vamos a compartir
la información que yo estoy diciendo, que es un artículo de revista científica médica, donde el escritor compartió cómo una mujer, teniendo los conocimientos de que las células madres fetales pueden salvar a una vida, ella propuso que fuese inseminada con el semen de su padre enfermo de Alzheimer para que ella entonces pudiese abortar y utilizar esas células de ese bebé para curar a su padre. No me lo estoy inventando, Wow. le vamos a compartir el link con la información. También es bien importante que estas prácticas abren la puerta a la clonación humana. La clonación humana está prohibida. Está prohibido que nazcan personas que hayan sido clonadas. No obstante, como van a manejar tejidos, embriones, que no necesariamente van a nacer porque lo tienen prohibido, van a experimentar y van a trasplantar y van a hacer injertos. Y esto es lo que hace Planned Parenthood. Y que quiero añadir que aquí en Puerto Rico la clínica IELLA es una clínica que está afiliada a la Planned Parenthood Federation, es decir, que recibe fondos, ayudas y es una afiliada de Planned Parenthood aquí en Puerto Rico y asimismo de forma orgullosa lo dicen en sus páginas. Y realmente nosotros no tenemos ahora mismo información de que esta práctica no se esté dando en Puerto Rico. No tenemos ni siquiera las estadísticas de cuántos abortos se han practicado, cuánto más sobre ese particular. Y lo hacemos porque se habla de la industria del aborto y con toda posibilidad usted no había escuchado sobre las partes. De hecho, le pregunto al licenciado Ramos Pagán, licenciado, que usted sepa, a las mujeres que se van a practicar el aborto como parte del consentimiento informado, ¿se le dice qué se va a hacer con los restos del bebé que se remueven? Yo tengo entendido que no. Nunca se le dice qué va a hacer. Lo único que es, tú vienes aquí, te vamos a quitar esa carga de encima para que tú puedas vivir tranquila y vas a seguir con tu vida. Es que eso se trata como un desecho biológico. ¿Y qué pasa? Al ser un desecho, la clínica puede hacer lo que quiera. ¿Y qué va a hacer? Sacarle dinero, porque es otra explotación más. Claro, Otro negocio. ese es el concepto para la clínica, pero yo te aseguro que para la mujer que está embarazada, No si tiene tú le dices, conocimiento. si tú le dices, yo voy a tratar esto, no es que voy a disponer, no es que voy a disponer del cuerpo del bebé o de los tejidos del bebé, ¿verdad? Como se manejen, sino que es que los voy a vender, sino que es que le voy a preservar la cabeza para esto, le voy a preservar el hígado para aquello. ¿Cuántas abortarían si supieran que los restos no van a ser, ¿verdad?, debidamente dispuestos de ellos? Wow. Yo Es diría profundo, que, ¿verdad? que Esto- serían muchas las mujeres, pasaría lo mismo como si colocaran los sonidos del latido fetal, que muchas se arrepentirían, pero si las mujeres tuviesen conocimiento de que esto va más allá de la falacia del empoderamiento femenino, yo estoy segura que muchos de esos abortos on demand, el porque sí, porque me lo saco, porque me da la gana, no los estuviesen haciendo. De hecho, una investigación en el 2017 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró que Planned Parenthood llevaba esta práctica de vender, ¿verdad?, estas partes del bebé. Como resultado, 2 clínicas del sur de California hicieron admisiones de culpabilidad y en Texas el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que esta práctica se llevaba a cabo, por lo cual Planned Parenthood renunció a la asignación de fondos públicos y les vamos a acompañar ahora en la transmisión un enlace a una petición para que cese la venta de partes del bebé. Usted considérela, ¿verdad? Y si le parece bien, únase a esta petición, licenciado Ramos Pagán, en cuanto a esto. Disculpa. No he hecho una pregunta, es que con relación a esto, como sé que quieres hablar, Ajá. lo que quiero es que puedas abordar. Ok, mire, es una pena en la forma, una vez se legalizó el negocio del aborto en los Estados Unidos, fíjese, eso fue condicionando la mentalidad de toda la ciudadanía a que, bueno, esto es un remedio, esto es Wow, una forma es cierto. de bregar con un problema que la gente tiene, algo que no esperaban. Ahora, Un anticonceptivo más. sí. Yo le puedo decir, y esto es algo que me dio mucha pena. Yo conocí una jovencita que siempre quiso ser modelo.
tenía el cuerpo para ello, tenía el talento para ello. Y de la noche a la mañana se enteró que estaba embarazada. Y su barriguita le estaba creciendo. Y la persona que mantenía la escuela donde ella cogía las clases de modelaje, le dijo, mira, vas a tronchar tu futuro, vas a... Típico tus discurso. sueños, Sí, tu futuro, tus tu futuro posibilidades. como modelo. Tú siempre puedes tener hijos más adelante. Hay una solución para eso, tú puedes ir allá a abortarlo. Y fueron muchas las personas que le dieron ese mismo consejo. Y ella estaba que no sabía qué hacer, si lo hacía o no lo hacía, hasta que llegó a donde mí. Y yo le dije, mira, esas personas están pensando en ellos, no están pensando en ti. Ahí hay uno que está pensando en su negocio de modelaje porque va a perder una cliente. Eso es. Y hay otros más que no están pensando en el futuro del bebé que está dentro de ti. Porque todos dicen, es mi cuerpo, es mi decisión. No, tú no estás tomando o sea, esto no se trata de la decisión de tu cuerpo, sino del otro cuerpo que está dentro de ti. Gracias a Dios que esa jovencita me hizo caso. Hoy día esa bebé tiene 14 años. Wow, Vivita qué y coleando. lindo. Una nena. Una nena. ¿Ves? Ahí sí. Si ella hubiese decidido de una manera distinta, una mujer, una fémina, se hubiera perdido, pero se hubiera tronchado la vida de otro, porque muy bien sabemos que el aborto en demanda deja una serie de rezagos bien difíciles para la persona que se lo practica, para la mujer, déjame no decir persona, porque solamente esto se lo puede practicar una mujer, para la mujer que se lo practica y que efectivamente no le dicen toda la exposición. Esa es una de las campañas que tenemos la licenciada Córdoba y yo. Así es. Ahora en este tiempo están hablando de los abortos químicos. Desde el 2020, es decir, a raíz de la pandemia para acá, porque sabemos que no había tantos accesos a los hospitales, etcétera, estos abortos químicos han aumentado de tal manera que el 50% de las prácticas de aborto en Estados Unidos se hacen mediante este procedimiento. ¿Alguien sabe en qué consiste? Se toman 2 medicamentos. Uno de ellos es para cortar el proceso de la progesterona, es decir, quitarle el alimento a ese bebé para que muera. Y el segundo medicamento se toma para que la mujer tenga unas contracciones, y dicen que las personas que somos pro vida abogamos por el parto forzoso, pero que un medicamento se tome para provocarle contracciones a una mujer y que nazca un bebé muerto es un parto forzoso. Y eso es lo que se hace en las mujeres en sus hogares, porque yo mencioné en el programa pasado que hay mujeres aquí en Puerto Rico que dicen que tomarse la píldora, la pastilla abortiva, es más seguro que tomarse una Tylenol, y que el aborto es felicidad y es un acto de amor propio. Desangrarse en el inodoro y tener en sus manos, porque han habido casos de mujeres que pueden recoger los restos de su bebé, es un acto de amor y es felicidad. Mire, esto dicen que vale alrededor de algunos, está entre 200 y algunos $500 dependiendo este medicamento, pero yo creo que usted sepa que el primer medicamento, creo que se llama Mefibrosex, este medicamento inicialmente era producido por una de las subsidiarias de los productores del gas cianuro para la campaña de los nazis. Eso le deja a usted saber un poco de qué trata esta pastilla. Y lo que hace, como decía la licenciada Córdoba, literalmente el bebé muere de hambre porque en esas primeras etapas, esos primeros días, esas primeras semanas, la progesterona es la única fuente, ¿verdad?, de alimentación. Al cerrarle ese conducto, ¿verdad?, dejar de producir, pues lo que pasa es que el bebé se está muriendo de hambre dentro del vientre de la mamá, y esto no se lo dicen. Y aunque hablamos de un parto forzado, el parto forzado uno siempre lo mira como que va a tener vida. Y en este caso no estamos diciendo que es un parto forzado para tener vida. Lo que estamos es expulsando el cuerpo de un bebé que ya murió dentro de su mamá. ¿Qué es lo que le dicen usualmente a la mamá? ¿Qué le dicen para este aborto químico? Que el bebé no tiene latidos, que es temprano, que ella no va a sentir nada, que puede que sienta una molestia parecida a una menstruación. Pero un poco más profusa, ¿verdad? Exacto, que va a sangrar, pero que ya lo puede pasar en su hogar.
y le venden esto como, ay, la solución a todo. De hecho, le dicen, pero si el sangrado es mayor a lo que se espera, pues entonces no vayas al hospital, nos llamas a nosotros. Exacto. Nosotros no abogamos, obviamente, por la terminación de ningún embarazo. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, usted debe estar debidamente informada, pero como esto está tan en boga y tenemos un presidente demócrata, ¿verdad?, que lo promociona tanto, y ahora mismo que cayó Roe versus Wade, tenemos movimientos abortistas que están haciéndole fácil la adquisición de estos productos por correo. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir, eso es bien peligroso. Si no hay un médico que esté contigo, que te reconozca, que sepa dónde está creciendo tu bebé, no te practiques esto, no lo hagas, por favor. De verdad, estoy pidiéndotelo de favor para que estés bien cuidado, licenciada. Ada, me gustaría añadir que es bien importante que sepan que si hay alguna mujer que está viendo esta transmisión y se ha tomado una pastilla abortiva, la primera, lo que se le conoce como el misoprostol, de forma genérica, hay tratamientos para revertir ese aborto. Se le conoce como el Pill Reversal Treatment, en donde se le inyecta a usted, mujer, progesterona de emergencia para volver a conectar a ese bebé con el alimento. Que Sí. si usted tiene un proceso donde se arrepiente, se puede revertir. Pero mientras más usted espere, más difícil se hace que ese bebé pueda mantenerse con vida. Eso no se lo dicen en las clínicas de aborto, pero en Estados Unidos hay organizaciones, y aquí en Puerto Rico también, donde informan sobre esto, de que si usted tomó su decisión, pero se arrepiente, hay forma de salvarla a usted y a su bebé para que no muera de inanición, porque eso es lo que hace De la hecho, pastilla. se ha demostrado que entre el 64 y el 68% de estos tratamientos para revertir la muerte del bebé por el Mifeprex, ¿verdad? O Mifepristone, porque sería así que se llamaría en inglés, pues definitivamente son exitosos. Así que eso es un % sumamente alto. Esto es siempre que usted no se haya bebido la segunda, Exacto. ¿verdad? Eso es bien importante. Licenciado. Es importante que reconozcamos que Dios es el autor de la vida. Así es. Nosotros no somos ¿quiénes? Para quitarle la vida a un bebé que está en camino. Usted puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo, pero no con el cuerpo que está dentro de su cuerpo. Esa persona, esa personita, esa varón o hembra que viene a venir a esta vida, a esta tierra, viene con un propósito, y Dios puede usarlo quizás para ser el que encontró la cura del cáncer, quizás ser tremendo político. Hay personas que se les convencieron a esas madres para que no abortaran, y hoy día tenemos personas como Julia Roberts, tremenda artista, tremenda actriz. ¿Por qué? Porque alguien se interesó en esa mujer, que la mamá, en este caso, que estaba contemplando el aborto. Pero gracias a Dios que Dios levanta personas como usted y yo para hablar y alcanzar a aquellas personas que están contemplando hacerse un aborto. Dios nos puede usar. Gracias. Amén, así es. Creo que estábamos hablando del aborto químico porque estos movimientos abortistas lo están promoviendo de una manera bien fuerte en este tiempo, y tenemos a muchas mujeres y aún jovencitas que desconocen este proceso, y les vamos a compartir también un enlace donde se hace una evaluación de estas guías que se están distribuyendo para darte información. Por ejemplo, si tú tienes más de 70 días o piensas que tienes más de 70 días de embarazo, no debes beberte el primer medicamento y mucho menos el segundo, porque de acuerdo a la FDA no está aprobado. Y usted ya sabe que nosotros tenemos algunas contenciones con lo que ellos aprueban. Así que imagínese, si se va por encima de eso, de esas alegadas garantías mínimas
creemos que puede sufrir mucho daño. Hay una serie de consecuencias que usted debe conocer que se dan a raíz de este procedimiento y las tenemos ahí en esa evaluación de esa guía. Licenciada Córdoba, sus últimas palabras. Esto es un tema serio, y esto es una violación crasa a la ética, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y a los derechos de las no nacidas y los no nacidos. Quiero expresar que este programa es muy pertinente, ya que Puerto Rico está enfrentando un caso muy terrible de una niña que fue violada por su padrastro y que tiene 32 semanas de embarazo, y que hay personas diciendo que por eso el aborto tiene que ser legal. Hay personas que están abogando para que se le practique un aborto a esa niña, para que maten a esa criatura porque fue un producto de pecado, de violación y de un delito. Esto va más allá, y que hayan personas que digan que no tiene derecho a vivir esa criatura porque está en el cuerpo de una niña y porque fue concebido mediante un acto tan atroz, deja mucho que decir y de qué esperar de las personas que están en este país. Así que mi invitación es que usted busque información. Aquí le hemos brindado datos, hechos que no nos estamos inventando y que usted puede hacer la investigación. ¿Por qué tiene que hacerlo usted? Porque estos grupos abortistas no se lo van a decir. Esas serían mis palabras. Que esto va más allá del empoderamiento y tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar atentas y atentos, porque nos están violando derechos constantemente y se empieza por el fundamental, el derecho a la vida, que es protegido en la Constitución de Puerto Rico, y que cuando hablamos de factura más ancha, no es para decir que el aborto está incluido ahí, está para decir que el ser humano tiene dignidad y derecho a la vida, independientemente de lo que diga el Código Civil, que dice que es persona, que al parecer son cosas distintas. Un ser humano y una persona son cosas distintas para estos sectores. Pues yo no sé, yo tomé la revalida hace unos años y Ramos hace muchos más años. Pero como tú eres la que lo tomaste más reciente, en mi época, infiero que también en la de Ramos, nos dijeron siempre que la Constitución era la ley suprema, la Carta Magna, y después era el Código Civil, pero bueno, pero en Puerto Rico... A mí me enseñaron eso también y yo escribí esto en el examen, pero yo no sé qué está pasando aquí. En Puerto Rico a veces hasta por reglamentos gobiernan por encima de la... ¿Verdad que sí, Ramos? ¿Orden ejecutiva? Eso es otro programa. Mira, queremos saludar en este momento a Joana Fernández, a Lina Rodríguez. Lina está por ahí, a Carmen Martínez, nos dice bendecidos, buenas noches. Lisandra, Alfredo Calo también, Mildred Vega nos dice qué atrocidad, ¿verdad? Refiriéndose a la información que estábamos dando. Tenemos por ahí también al asambleísta municipal Héctor Andrés Santiago Ramos, que yo creo que está todavía en Honduras. Yo pienso que todavía no ha llegado de misiones, está por llegar. Qué bueno que estés con nosotros. Nos dice cada vez aprendiendo más, gracias a Ada, David y Alejandra. Alguien nos dijo, bueno, Carmen dice, siempre sigo a la licenciada Enríquez, pero ahora estoy siguiendo a la licenciada Córdoba. Y ella sigue al licenciado también, Ramos Pagán. Nos dice Carmen Agosto, Vélez Arcelay se expresó y dijo que tienen que practicar el aborto ya, refiriéndose a la niña de 13 años. Qué bueno que escribiste ese comentario, porque esto era lo que quería decirte, Córdoba. De momento, cuando te escucho hacer esa expresión sobre la niña, pensé en Margaret Sanger y dije, pero ven acá, le dimos para atrás al tiempo. Tus últimas palabras, Ramos. Ay, Dios mío, si es que el tiempo no nos dio. La verdad, ustedes recibió unas herramientas en el día de hoy. Lo que hemos hablado, los datos, la información. Ahora resta que usted se pregunte qué yo voy a hacer con esta información. ¿Mantenerla acá arriba? No. Vamos a usarla para ayudar a otros. Eso para es. ayudar a aquellas muchachas jóvenes quizás que necesitan un consejo como el que yo le di a esta joven que yo mencioné, que hoy día tiene una bella niña de 14 años que ella misma, la mamá dice, esta es mi mejor amiga. Qué lindo. Usted puede hacer lo mismo. No se deje llevar por este acondicionamiento que se trajo por tantas décadas, incluyendo lo que esta reportera dice, esto hay que hacerlo ya. Hablando de coraje, mira, las cosas se pueden resolver de otra forma, no castigando a ciertas seres que están por nacer.
Y le dejo eso en sus manos. ¿Qué usted va a hacer con la información que recibió en esta noche? Que Dios le bendiga. Bueno, mi gente, temas difíciles para un tiempo como este, pero si nosotros no lo hablamos, ¿quién lo va a hablar? Tenemos una gran responsabilidad con Puerto Rico y queremos dar un giro para lo mejor. Así que te animo nuevamente, revisa este programa. El programa de la semana pasada también te va a ayudar mucho. Compártelo con otros. Comparte la información que tenemos disponible para ayuda a mujeres que están embarazadas, a familias, ¿verdad? Papá y mamá que ahora de momento viene un bebé y no saben qué hacer. Apoyo para poder tenerlos, información de primera para ti que estás pasando por un momento como ese y no has tomado una decisión de cómo va a ser tu mañana. Así que, mi gente hermosa, nos vemos el martes que viene a las 7 con Puerto Rico se puede. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.